Carlos ajustó por última vez el uniforme de seguridad antes de entrar al restaurante. La tela era nueva, aún rígida y un poco incómoda, pero la llevaba con cierta dignidad, consciente de que este era su nuevo campo de batalla. La transición de la vida militar a la civil no había sido fácil. A veces, el silencio era más ensordecedor que el ruido constante de los disparos y órdenes que marcaron sus años en el Cuerpo de Infantería de Marina. Pero Carlos estaba decidido a encontrar su lugar, a reconstruir su vida ladrillo a ladrillo. En su primer día, llegó temprano, asegurándose de conocer el terreno, los empleados y los rincones ocultos del establecimiento. Su postura era erguida y su expresión seria, pero sus ojos recorrían el ambiente con una curiosidad casi palpable. «Tú debes ser el nuevo guardia, ¿verdad?». Una voz interrumpió sus observaciones. Carlos se volteó para encontrar a un hombre de mediana edad, con una expresión que mezclaba curiosidad con una dosis cautelosa de escepticismo. «Sí, soy Carlos Parker». «Exmarino, señor», respondió, extendiendo la mano en saludo. El hombre estrechó su mano con firmeza. «Alfredo Tomás, el gerente. Espero que estés listo para algo completamente diferente a lo que estás acostumbrado». Carlos asintió, su expresión inalterada. «Estoy aquí para aprender y contribuir, señor. Sé que es un ambiente diferente, pero estoy listo para enfrentar el desafío». Alfredo lo evaluó por un momento, como si intentara descifrar si Carlos realmente era capaz de adaptarse a un mundo tan distante de la disciplina y el orden de los marines. «Bien, entonces», comenzó Alfredo, con una media sonrisa. «Te mostraré el restaurante. Tenemos algunas reglas específicas aquí, y espero que las sigas al pie de la letra». Mientras recorrían el restaurante, Carlos escuchaba atentamente, asintiendo en acuerdo de vez en cuando. Estaba determinado a demostrar que podía ser tan bueno protegiendo a aquellos a su alrededor en la vida civil como lo fue en el campo de batalla. Sin embargo, algo en la forma en que Alfredo hablaba dejaba claro que había una tensión subyacente, una expectativa de que, tarde o temprano, Carlos fallaría en adaptarse. El día pasó rápido, entre conocer a los empleados, que lo recibieron con una mezcla de curiosidad y bienvenida, y familiarizarse con la rutina del restaurante. Carlos se sentía como un pez fuera del agua, pero estaba decidido a no dejar que eso lo afectara. Sabía que la justicia y la protección no se limitaban al campo de batalla, esos eran valores que podía llevar a cualquier lugar, incluso a ese restaurante. Al final del día, Carlos reflexionó sobre su nuevo comienzo. La vida civil podría no tener la adrenalina y el caos de los marines, pero tenía sus propios desafíos y batallas que librar. Y él estaba listo para enfrentar cada uno de ellos, con la misma valentía y determinación que siempre lo caracterizaron. A medida que los días se convertían en semanas, la rutina de Carlos en el restaurante comenzó a tomar forma, entrelazándose en el tejido de su nueva vida. El trabajo de seguridad, aunque menos dramático que sus días en el Cuerpo de Infantería de Marina, estaba lejos de ser monótono. Cada día traía consigo un nuevo conjunto de desafíos, desde lidiar con clientes ebrios y alborotadores hasta resolver disputas menores entre los empleados. Carlos enfrentaba cada situación con la calma y la firmeza que había aprendido en el ejército, pero siempre con un toque de humanidad que le era característico. Sin embargo, no solo eran las situaciones conflictivas las que ponían a prueba a Carlos. Su interacción con los compañeros de trabajo y, más significativamente, con Alfredo Tomás, el gerente, agregaba otra capa de complejidad a su día a día. La mayoría de los empleados habían aceptado a Carlos rápidamente, atraídos por su honestidad y su genuino deseo de hacer del restaurante un lugar seguro y acogedor. Compartían risas durante los descansos, intercambiaban historias sobre sus vidas fuera del trabajo y, en varias ocasiones, expresaban gratitud por la presencia reconfortante de Carlos. En cambio, Alfredo se mantenía distante. El gerente observaba a Carlos con una mirada crítica, siempre listo para señalar pequeñas fallas o sugerir que las tácticas de Carlos eran excesivas para un establecimiento como el suyo. «Esto no es el ejército, Parker», decía Alfredo con frecuencia, su tono cargado de impaciencia. «Necesitamos sutileza, no fuerza bruta». Carlos escuchaba y, siempre que fuera posible, se adaptaba. Sabía que parte de su viaje en la vida civil era aprender a navegar por esas sutilezas, a entender que no todas las batallas requerían el mismo enfoque. Aún así, era difícil no sentirse frustrado. Quería hacer más que simplemente cumplir órdenes, quería contribuir, marcar la diferencia. Una tarde, mientras inspeccionaba el perímetro del restaurante, Carlos escuchó a Alfredo discutir con uno de los cocineros.
La voz del gerente era aguda, marcada por exigencias irracionales. Carlos se acercó discretamente, su presencia fue notada de inmediato por Alfredo, quien rápidamente suavizó su tono. ¿Problemas, señor Tomás?, preguntó Carlos, manteniendo su voz neutral. No es nada con lo que debas preocuparte, Parker. Concéntrate en la seguridad, respondió Alfredo, su mirada afilada sugiriendo que Carlos había cruzado algún límite no dicho. Carlos asintió, alejándose, pero el incidente quedó en su mente. Empezó a darse cuenta de que su mayor lucha no sería contra los peligros externos, sino contra las dinámicas internas del restaurante y la difícil relación con Alfredo. Era una batalla de paciencia y persistencia, de aprender a posicionarse sin pisar terreno prohibido. Conforme pasaban los días, Carlos se afirmaba cada vez más como un pilar de fuerza y confianza para sus compañeros, incluso mientras navegaba por las aguas turbulentas de su relación con el gerente. Aún no lo sabía, pero estaba sentando las bases de algo mucho más grande que simplemente mantener el orden, estaba creando lazos y cambiando el ambiente del restaurante, día a día. A medida que los días se convertían en semanas, Carlos empezaba a sentirse parte del tejido que conformaba el restaurante. Sin embargo, los desafíos diarios eran constantes. Cada turno traía consigo una nueva lección, una nueva pequeña victoria o un nuevo obstáculo que superar. Pero fue la llegada de Ana Martínez lo que marcó un punto de inflexión significativo en la rutina de Carlos. Era una tarde típica de jueves, con el restaurante preparándose para la ocupada hora de la cena. Carlos estaba en la entrada, como de costumbre, cuando la vio por primera vez. Ana entró acompañada de Alfredo, quien la presentaba a los empleados con un aire de importancia que rara vez mostraba. La joven tenía una presencia radiante, con sus largos cabellos rubios reflejando la luz del sol que se ponía y sus grandes y expresivos ojos observando todo con curiosidad y entusiasmo. Carlos no pudo evitar notar cómo se movía con gracia natural, saludando a cada nuevo rostro con una sonrisa cálida y sincera. Cuando Alfredo la presentó a Carlos, él quedó inmediatamente cautivado no solo por su belleza, sino por la genuina bondad que parecía emanar de ella. Carlos, él es Ana Martínez, nuestra nueva mesera. Ana, él es Carlos Parker, nuestro guardia de seguridad. Alfredo hizo las presentaciones con un tono que intentaba ser cordial. Mucho gusto, Carlos. He escuchado muy buenos comentarios sobre tu trabajo aquí, dijo Ana, extendiendo la mano con una confianza amigable. El saludo de Carlos fue cauteloso, pero sincero. El placer es mío. Bienvenida al equipo. En los días siguientes, Carlos observó a Ana desde lejos, notando cómo interactuaba con los clientes y compañeros de trabajo. Tenía una manera especial de hacer que todos a su alrededor se sintieran valorados e importantes, una cualidad que Carlos admiraba profundamente. Sin embargo, lo que realmente lo intrigó fue el enfoque de ella hacia las propinas. A diferencia de otros meseros y meseras, que a menudo revisaban sus mesas con la esperanza de encontrar una recompensa monetaria por su servicio, Ana parecía indiferente a eso. Incluso cuando los clientes olvidaban o optaban por no dejar propina, ella los trataba con la misma amabilidad y respeto. Carlos presenció una ocasión en la que Ana, al ser felicitada por una pareja de ancianos por el excelente servicio y lamentando no poder dejar propina, respondió con una sonrisa amable: la sonrisa de ustedes es la mejor propina que podría recibir. Esta actitud contrastaba fuertemente con la política de propinas del restaurante, especialmente considerando los rumores de que Alfredo se quedaba con una parte significativa de las propinas para sí mismo. Carlos se preguntaba cómo Ana manejaría esa dinámica, pero su admiración por ella solo crecía a medida que ella demostraba repetidamente no solo una belleza exterior, sino una riqueza de carácter y generosidad. La llegada de Ana al restaurante trajo un nuevo brillo al ambiente, una luz que incluso las sombras arrojadas por las prácticas cuestionables de Alfredo no podían opacar. Y para Carlos, ella representaba un misterio por descifrar, una presencia que hacía sus días no solo más desafiantes, sino infinitamente más interesantes. Conforme pasaban los días, una tensión palpable empezó a surgir entre Carlos y Alfredo Tomás. El gerente, que siempre había mantenido un control estricto sobre el restaurante, parecía particularmente molesto con la presencia de Carlos. Este sentimiento no solo era perceptible en las interacciones directas entre los dos, sino que también se manifestaba en las sutilezas del día a día, afectando el ambiente laboral en su conjunto. Alfredo tenía la costumbre de patrullar el restaurante, observando cada movimiento de los empleados con una mirada crítica. Aunque esto era parte de su función como gerente, su actitud hacia Carlos era de especial vigilancia.
parecía esperar que Carlos fallara en sus tareas de alguna manera, dándole motivo para reprimendas. Sin embargo, Carlos, con su experiencia militar y dedicación, rara vez daba oportunidades para críticas. Carlos, creo que está siendo un poco descuidado con los controles de seguridad, comentó Alfredo una vez, su voz cargada de un desdén no tan velado. Estoy siguiendo todos los protocolos, señor, respondió Carlos, manteniendo la compostura. Si hay algo específico en lo que usted crea que pueda mejorar, estoy abierto a sugerencias. Alfredo apenas resmungó en respuesta, claramente frustrado por no poder señalar una falla concreta. Esta dinámica se convirtió en una constante, con Alfredo buscando, sin éxito, razones para criticar el trabajo de Carlos. Esta hostilidad no pasaba desapercibida para los demás empleados, quienes comenzaron a sentirse más tensos y cautelosos en sus propias tareas, temiendo convertirse en el próximo objetivo del gerente. La situación se agravó cuando Alfredo empezó a interferir directamente en la forma en que Carlos interactuaba con los colegas de trabajo, especialmente con Ana. Alfredo notó la creciente camaradería entre Carlos y Ana y, por razones conocidas solo por él, eso parecía irritarlo profundamente. No estamos aquí para hacer amigos, Carlos. Estamos aquí para trabajar, dijo ásperamente Alfredo, después de sorprender a Carlos y Ana compartiendo una conversación amigable en la cocina durante un descanso. Carlos se dio cuenta de que cualquier intento de defender sus acciones solo empeoraba la situación, así que optó por asentir, aunque internamente estuviera en desacuerdo con la visión estrecha de Alfredo sobre las relaciones en el lugar de trabajo. Sabía que un ambiente positivo y el apoyo mutuo entre los empleados eran esenciales para el éxito del restaurante. Esta creciente animosidad no era solo un problema para Carlos, afectaba el ánimo de todo el equipo. Los empleados se sentían desmotivados y temerosos, sabiendo que cualquier error podría resultar en reprimendas severas o, peor aún, en el desempleo. Carlos, con su sentido innato de justicia y protección, se sentía cada vez más impulsado a hacer algo al respecto, pero estaba claro que cualquier enfrentamiento directo con Alfredo solo llevaría a más problemas. En este clima de tensión y desconfianza, el restaurante, un lugar que debería ser de acogida y alegría, comenzaba a parecer más un campo minado, donde todos debían pisar con cuidado para evitar explosiones no deseadas. En una noche particularmente concurrida, un incidente puso a prueba los límites de la tensión ya palpable en el restaurante. Un grupo de jóvenes, visiblemente ebrios desde el momento en que entraron, eligieron el restaurante para continuar su celebración ruidosa. Se rieron fuerte y hablaron con una confianza que solo el alcohol puede dar, atrayendo miradas desaprobadoras de otros clientes que buscaban una cena tranquila. Ana, con su habitual paciencia y sonrisa acogedora, fue designada para atender la mesa de ellos. Carlos observaba desde lejos, su instinto protector agudizado, atento a cualquier señal de problemas. No pasó mucho tiempo antes de que sus preocupaciones se justificaran. A medida que avanzaba la noche, los jóvenes se volvieron más imprudentes en su comportamiento, lanzando comentarios inapropiados y pidiendo cosas absurdas en dirección a Ana, quien intentaba mantener la compostura. La situación escaló cuando uno de los hombres, tratando de impresionar a sus amigos, agarró el brazo de Ana de manera agresiva, tirando de ella hacia él. Sin dudarlo, Carlos se acercó rápidamente a la mesa, su postura firme y decidida. «Por favor, suéltela», dijo, con una calma que contrastaba con la tensión del momento. El hombre, sorprendido por la intervención, soltó a Ana, pero no sin antes lanzarle una mirada desafiante a Carlos. «Solo nos estamos divirtiendo», respondió el joven, claramente no acostumbrado a ser confrontado. «El respeto es fundamental, señores. Les pido que se comporten o tendré que pedirles que se vayan», respondió Carlos, manteniéndose firme. Los amigos del hombre murmuraron entre sí, claramente evaluando si debían escalar la situación o retirarse. Al final, optaron por la sensatez, o tal vez por el reconocimiento de que no valía la pena enfrentar a alguien con la postura de Carlos. Ana agradeció a Carlos con una mirada aliviada, y él simplemente asintió, asegurando que solo estaba haciendo su trabajo. Sin embargo, Alfredo, que observaba desde lejos, no vio la situación con buenos ojos. Para él, la intervención de Carlos no era más que una afrenta a su autoridad y una perturbación innecesaria que podría ahuyentar a los clientes. «¿Qué crees que estás haciendo?», Alfredo confrontó a Carlos en cuanto tuvo la oportunidad, su voz baja pero cargada de ira. «Tu trabajo es garantizar la seguridad, no alejar a los clientes». Carlos trató de explicar, estaban molestando y acosando a Ana. ¿No podíamos simplemente ignorar? Yo decido que podemos y que no podemos ignorar,
interrumpió Alfredo, desestimando cualquier justificación. No es tu lugar intervenir de esta manera. La discusión entre Carlos y Alfredo fue breve pero intensa, marcando un punto de inflexión definitivo en su ya difícil relación. Carlos se dio cuenta de que, independientemente de sus intenciones, sus acciones siempre serían vistas como transgresiones a los ojos de Alfredo. Y mientras reflexionaba sobre las consecuencias de su acto de protección, quedaba claro que el ambiente en el restaurante solo se volvería más hostil de ahí en adelante. La noche de problemas no solo reveló las fallas en la dinámica de poder del restaurante, sino que también destacó el coraje y los principios de Carlos, incluso frente a represalias inevitables. La intervención de Carlos la noche anterior había sido la gota que colmó el vaso para Alfredo. A la mañana siguiente, antes de que el restaurante abriera sus puertas para otro día, Alfredo convocó a Carlos y Ana a una reunión en su oficina. El ambiente estaba cargado de tensión, y ambos tenían un presentimiento sobre lo que iba a ocurrir. «Ustedes dos han causado suficientes problemas», comenzó Alfredo, su voz fría y calculadora. «El incidente de anoche fue vergonzoso para el restaurante. No puedo permitir que este tipo de comportamiento continúe». Carlos intentó argumentar, ¿solo estábamos tratando de mantener un ambiente seguro y respetuoso para todos? Alfredo levantó la mano, interrumpiéndolo. «Ya he tomado mi decisión. Carlos, Ana, están despedidos. No quiero ver a ninguno de ustedes aquí, molestando a mis clientes o desafiando mis órdenes». Ana, que hasta entonces había permanecido en silencio, dijo, «Pero esto no es justo. Hicimos lo que creíamos correcto». «No me importa lo que ustedes crean», respondió Alfredo, implacable. «Y en cuanto al último salario de ustedes, considérenlo como compensación por los problemas causados». La injusticia de la situación era palpable. Carlos y Ana se miraron, compartiendo un sentimiento de frustración e incredulidad. Sin más opciones, salieron de la oficina de Alfredo, atravesando el restaurante que, hasta ese momento, había sido una parte significativa de sus vidas. Afuera, el sol de la mañana parecía incongruente con el torbellino de emociones que ambos sentían. Carlos miró a Ana, notando la determinación en sus ojos, una llama que la injusticia no había logrado apagar. «Lo siento mucho por todo esto», dijo Carlos, su voz cargada de sinceridad. «No deberías haber sido arrastrada a mi conflicto con Alfredo». Ana sacudió la cabeza, con una leve sonrisa asomando a pesar de las circunstancias. No habría hecho nada diferente. Estar del lado de lo correcto es más importante que cualquier trabajo». Se alejaron del restaurante, caminando juntos en silencio. El despido había sido un golpe duro, especialmente considerando la negativa de Alfredo a pagar lo que les correspondía. Sin embargo, más que la pérdida financiera, lo que pesaba era el sentimiento de injusticia, la sensación de ser castigados por defender valores que creían fundamentales. En ese momento, mientras compartían el peso de sus despidos injustos, una conexión se formó entre Carlos y Ana. Una comprensión mutua de que, a pesar de las adversidades, permanecer fieles a sus propios principios era lo que realmente importaba. Y mientras se alejaban, comenzaron a darse cuenta de que, a veces, el final de un capítulo podría ser solo el comienzo de algo mucho más grande. Después de dejar el restaurante, Carlos y Ana caminaron por las tranquilas calles de la ciudad, aún procesando los eventos recientes. La mañana estaba fresca, y la ciudad comenzaba a despertar para otro día. Mientras caminaban, perdidos en sus propios pensamientos, un detalle inesperado rompió la monotonía de sus preocupaciones. Un automóvil negro, de apariencia discreta pero claramente costoso, comenzó a seguirlos a una distancia constante. Carlos, con sus instintos agudizados por años de entrenamiento militar, fue el primero en darse cuenta. Observó discretamente el automóvil mientras continuaba caminando, tratando de no alarmar a Ana. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que ella también se diera cuenta. «Carlos», dijo Ana, con voz baja, «¿viste el auto que nos sigue?» «Sí, lo vi», respondió Carlos, manteniendo la calma. «¿Reconoces el auto?» Para su sorpresa, Ana asintió. «Creo que sé quién es». Sin dar más explicaciones, hizo un gesto discreto hacia el auto. Inesperadamente, el vehículo se detuvo, y el conductor, un hombre de mediana edad con una postura segura, bajó para saludarlos. Carlos observaba la escena, confundido y lleno de preguntas. ¿Quién era este hombre? ¿Y cómo conocía Ana a ese hombre? «Carlos, él es Jorge», presentó Ana.
trabaja para mi familia. Jorge asintió con la cabeza, en un gesto de respeto. Es un placer conocerte, Carlos. Ana me ha hablado mucho sobre tu valentía e integridad. Carlos aún intentaba unir las piezas. ¿Tu familia?, preguntó, mirando a Ana en busca de explicaciones. Ana suspiró, como si estuviera considerando por dónde empezar. Mi familia, son bastante conocidos en la ciudad. Mi padre es un empresario influyente, y Jorge aquí es nuestro conductor y, a veces, hace un poco más que solo conducir. La revelación dejó a Carlos aún más perplejo. Hasta ese momento, había visto a Ana solo como una compañera de trabajo, una camarera enfrentando las mismas injusticias que él en el restaurante. La idea de que ella proviniera de un entorno tan diferente al suyo era sorprendente. Entonces, ¿por qué estabas trabajando en el restaurante?, preguntó Carlos, su curiosidad superando su cautela inicial. Quería entender cómo funcionan las cosas fuera del mundo de los negocios de mi familia. Quería algo más real, explicó Ana, su expresión reflejando una mezcla de determinación y vulnerabilidad. Carlos asimiló la información, admirando aún más a Ana por su elección de buscar experiencias auténticas, a pesar de su origen privilegiado. El auto que lo seguía, lejos de ser una amenaza, era en realidad un indicio de la complejidad en Ana que él apenas comenzaba a comprender. Creo que deberíamos ir a algún lugar donde podamos hablar más, Jorge intervino gentilmente, consciente del peso de la conversación. Aceptando, Carlos y Ana entraron al auto, dejando atrás la extraña mezcla de confusión y revelaciones. Mientras el vehículo se alejaba, Carlos reflexionaba sobre cómo su jornada, que comenzó con un despido injusto, se estaba desplegando en una historia mucho más intrigante e impredecible. La luz de la mañana se filtraba suavemente por las cortinas de la habitación de Carlos, trayendo consigo la promesa de un nuevo día. Aún inmerso en los pensamientos del día anterior y en las revelaciones sorprendentes sobre Ana, apenas había logrado conciliar el sueño. La idea de que ella perteneciera a una realidad tan diferente de la suya, y aún así eligiera vivir una vida más simple para entender mejor el mundo que la rodeaba, era algo que admiraba profundamente. Fue en ese estado de reflexión que Carlos escuchó un suave golpeteo en la puerta. Sorprendido, se levantó y caminó hacia la entrada, sin esperar visitas tan temprano. Al abrir la puerta, se encontró con Ana parada allí, una expresión seria en su rostro, pero con un brillo de determinación en sus ojos. «¿Ana? ¿Qué haces aquí tan temprano?», preguntó Carlos, aún tratando de ocultar su sorpresa. «Necesitaba hablar contigo». «¿Puedo pasar?», respondió Ana, su voz cargada de urgencia que Carlos no pudo ignorar. Una vez acomodados en la pequeña sala de estar de Carlos, Ana fue directo al grano. «Carlos, anoche, después de separarnos, pensé mucho en todo lo que sucedió. Sobre el restaurante, sobre Alfredo, y sobre lo que realmente quiero hacer». Carlos escuchaba atentamente, sintiendo la importancia de lo que Ana estaba a punto de revelar. «Lo que no te conté anoche», continuó Ana, «es que mi padre es el verdadero dueño del restaurante. Alfredo es solo el gerente, alguien en quien mi padre confió para cuidar del lugar. Pero, claramente, no está haciendo un buen trabajo». La revelación dejó a Carlos boquiabierto. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero la sorpresa aún era palpable. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó Carlos, su curiosidad mezclada con una leve reprimenda. «Necesitaba estar segura de que podía confiar en ti. Y, lo que es más importante, quería ver con mis propios ojos lo que estaba sucediendo en el restaurante. Mi misión era entender cómo funcionaban las cosas desde el punto de vista de un empleado, no desde el punto de vista de la hija del propietario», explicó Ana, su mirada firme encontrando la de Carlos. «Entiendo. ¿Y ahora qué?», preguntó Carlos, aún digiriendo la información. Ana respiró profundamente antes de responder, como si estuviera preparándose para dar un paso decisivo. «Ahora, quiero hacer un cambio. Y me gustaría que tú formaras parte de él. Carlos, quiero que seas el nuevo gerente del restaurante». Carlos quedó atónito ante la oferta. ¿Dirigir el restaurante? Era un giro que nunca podría haber imaginado. «Pero solo soy un guardia de seguridad». ¿Qué sé yo sobre dirigir un restaurante?, preguntó Carlos, la duda clara en su voz. «Sabes más de lo que crees», respondió Ana con confianza. «Tienes integridad, respeto por los demás y una comprensión clara de lo que está bien y lo que está mal. Son esas cualidades las que el restaurante necesita en su liderazgo ahora.
Además, estaré aquí para ayudarte. La oferta de Ana y su confianza en él impactaron profundamente a Carlos. La idea de asumir tal responsabilidad era intimidante, pero también emocionante. Era una oportunidad para marcar la diferencia, para crear un ambiente laboral donde el respeto y la justicia prevalecieran. Yo acepto, dijo finalmente Carlos, con su decisión tomada. Vamos a hacerlo. Vamos a convertir el restaurante en un lugar del cual podamos estar orgullosos. Ana sonrió, aliviada y feliz con la decisión de Carlos. Gracias, Carlos. Juntos, vamos a empezar un nuevo capítulo para el restaurante. Y así, con el amanecer iluminando la habitación, Carlos y Ana se comprometieron con un nuevo comienzo. Un comienzo que prometía no solo cambiar sus vidas, sino también la vida de todos aquellos que trabajaban en el restaurante. Era, sin duda, un nuevo amanecer. Con la decisión tomada, Carlos y Ana comenzaron a planificar los próximos pasos para la transición de poder en el restaurante. La primera orden del día era tratar con Alfredo, una tarea que Ana insistió en asumir personalmente. Sabía que sería un momento delicado y potencialmente conflictivo, pero estaba decidida a restaurar la justicia y la integridad en el restaurante de su familia. En una mañana tranquila, antes de la hora de apertura del restaurante, Ana se reunió con Alfredo en su oficina. La conversación fue tensa, con Alfredo resistiendo inicialmente e intentando justificar sus acciones. Sin embargo, ante la firmeza de Ana y la evidencia de sus fallas como gerente, finalmente aceptó su despido, no sin antes expresar su resentimiento por cómo se desarrollaron las cosas. Con Alfredo fuera del camino, Carlos fue presentado formalmente al equipo como el nuevo gerente. Ana se aseguró de estar presente, reforzando la confianza que tenía en Carlos y el apoyo incondicional de la dirección del restaurante a su liderazgo. La recepción de Carlos por parte del equipo fue mixta al principio. Algunos estaban escépticos sobre su capacidad para liderar, dada su falta de experiencia en gestión. Otros, sin embargo, estaban esperanzados, inspirados por la integridad y el respeto que Carlos siempre había demostrado a todos, independientemente de su posición. Carlos sabía que tenía mucho que aprender, pero estaba decidido a ser un líder justo y a crear un ambiente laboral donde todos se sintieran valorados y respetados. Comenzó a implementar cambios enfocados en el bienestar de los empleados, como establecer un sistema de propinas justo, ofrecer capacitación adicional y promover una cultura de apertura donde todos pudieran expresar sus ideas y preocupaciones sin temor a represalias. Estos cambios no se realizaron sin desafíos. Adaptarse a nuevos métodos y a un nuevo liderazgo llevó tiempo, y hubo momentos de duda y resistencia. Sin embargo, Carlos enfrentó cada desafío con paciencia y determinación, siempre buscando el equilibrio entre ser firme y comprensivo. A medida que las semanas se convertían en meses, los resultados de los cambios de Carlos comenzaron a hacerse evidentes. El ambiente en el restaurante mejoró significativamente, con el equipo sintiéndose más motivado y unido que nunca. Esto se reflejó en la calidad del servicio y en la satisfacción de los clientes, que comenzaron a notar y apreciar la atmósfera positiva y acogedora del restaurante. El restaurante, bajo la nueva dirección de Carlos, entró en una era de prosperidad. Los ingresos comenzaron a aumentar a medida que más clientes eran atraídos no solo por la comida, sino por la experiencia positiva que el restaurante ofrecía ahora. Carlos y Ana, trabajando juntos, lograron no solo revertir la reputación del restaurante, sino también convertirlo en un ejemplo de cómo el liderazgo basado en la justicia y el respeto puede conducir al éxito. Este nuevo capítulo en la historia del restaurante era solo el principio. Carlos, con el apoyo de Ana y el esfuerzo dedicado del equipo, estaba listo para enfrentar el futuro, confiado en que los cimientos que habían establecido llevarían a aún más crecimiento y éxito. El cambio de poder no fue solo un cambio de gerentes, fue el comienzo de una transformación profunda que redefiniría lo que el restaurante representaba para todos los que trabajaban allí o venían como clientes. Con Carlos al mando, el restaurante comenzó a experimentar una renovación como nunca antes se había visto. Él sabía que el cambio real comienza desde adentro, y su primera orden del día fue asegurarse de que el equipo del restaurante se sintiera valorado y parte integral del éxito del establecimiento. Carlos introdujo reuniones regulares de equipo donde todos podían compartir sus ideas y preocupaciones, un movimiento que no solo aumentó la moral, sino que también estimuló un sentido de propiedad y responsabilidad compartida entre los empleados. Además de mejorar la dinámica del equipo, Carlos se centró en elevar la experiencia de los clientes. Invertía en capacitación para el equipo de servicio, asegurando que cada cliente fuera recibido con una sonrisa genuina y un servicio excepcional.
La decoración del restaurante también recibió una atención especial, con Carlos y Ana colaborando para crear un ambiente que fuera a la vez acogedor y elegante, un lugar donde los clientes pudieran sentirse cómodos para relajarse y disfrutar de su comida. Los cambios no se detuvieron ahí. Carlos también revisó el menú, incorporando platos que reflejaban no solo la calidad de los ingredientes, sino también la creatividad y la pasión del equipo de cocina. Cada nuevo elemento del menú fue cuidadosamente seleccionado para ofrecer una experiencia culinaria única, atrayendo a amantes de la comida y críticos gastronómicos de la región. La transformación del restaurante bajo el liderazgo de Carlos no pasó desapercibida para la comunidad local. Los clientes comenzaron a notar la atmósfera vibrante y acogedora, la calidad del servicio y la excelencia culinaria, lo que llevó a un aumento significativo en el número de visitantes. Las redes sociales se inundaron de reseñas positivas y recomendaciones, ampliando aún más el alcance del restaurante y atrayendo a una clientela más diversa. Más importante aún, el ambiente laboral armonioso y productivo se reflejaba directamente en la satisfacción de los empleados. Con Carlos liderando con el ejemplo, se estableció una cultura de respeto mutuo, apoyo y excelencia. Los empleados se sentían motivados a dar lo mejor de sí mismos, sabiendo que sus contribuciones eran valoradas y que formaban parte de algo más grande. La renovación del restaurante, tanto en términos de ambiente como de operaciones, marcó una nueva era de prosperidad y reconocimiento. Carlos, con el apoyo de Ana y el esfuerzo del equipo, logró no solo cambiar la percepción del restaurante, sino también crear un lugar que fuera verdaderamente un punto de encuentro para la comunidad, un espacio donde cada visita prometía una experiencia memorable. Este episodio en la historia del restaurante era una prueba del poder del liderazgo positivo y la visión compartida. Carlos demostró que, con el enfoque adecuado, es posible convertir los desafíos en oportunidades y renovar no solo un negocio, sino también las vidas de las personas involucradas. A medida que el restaurante florecía bajo la nueva dirección de Carlos, algo más estaba creciendo entre él y Ana, un lazo que iba más allá de la asociación profesional y la amistad. El respeto mutuo y la admiración que sentían el uno por el otro desde el principio habían evolucionado hacia algo más profundo y significativo. Durante las largas horas trabajando juntos para renovar el restaurante, compartieron sueños, desafíos y éxitos, lo que los acercó de una manera que ninguno de los dos había anticipado. Los empleados y clientes habituales comenzaron a notar pequeños gestos y miradas intercambiadas entre Carlos y Ana, señalando que su relación estaba evolucionando. Estos momentos eran sutiles, pero revelaban una complicidad y un cariño que no podían ser ignorados. Carlos y Ana se convirtieron en más que solo el gerente y la hija del propietario del restaurante, eran el corazón del establecimiento, una fuente de inspiración y un ejemplo de lo que la pasión y el trabajo duro pueden lograr cuando se combinan. Con el tiempo, Carlos y Ana decidieron no ocultar más sus sentimientos. Compartieron la noticia de su romance con el equipo del restaurante, que recibió la noticia con alegría y entusiasmo. Para los empleados, Carlos y Ana ya eran un equipo soñado en el trabajo, ahora, también eran una pareja que demostraba el poder del amor y la asociación en todos los aspectos de la vida. Su relación trajo una nueva energía al restaurante. Carlos, con su liderazgo firme y justo, y Ana, con su visión y empatía, demostraron que es posible mezclar negocios y placer de una manera que beneficia a todos. Se convirtieron en una pareja admirada, no solo por su capacidad para convertir el restaurante en un éxito, sino también por su capacidad para mantener una relación saludable y amorosa en medio de los desafíos cotidianos. La noticia del romance de Carlos y Ana se extendió por la comunidad local, atrayendo aún más clientes curiosos para conocer a la pareja detrás del renacimiento del restaurante. La gente venía no solo por la comida excepcional o el ambiente acogedor, sino también para apoyar la historia de amor que se había integrado tanto en la identidad del restaurante. Carlos y Ana sabían que los desafíos continuarían surgiendo, tanto en el restaurante como en su relación. Sin embargo, también sabían que, juntos, podían enfrentar cualquier cosa. Su relación era una prueba de que, incluso en las circunstancias más improbables, el amor puede florecer, trayendo consigo la promesa de un futuro aún más brillante. Este episodio en sus vidas no se trataba solo del éxito profesional, ni era una celebración del amor, la asociación y el compromiso mutuo de buscar la excelencia en todas las áreas de la vida. Carlos y Ana habían creado algo especial, no solo para ellos mismos, sino también para toda la comunidad que se reunía en su restaurante, compartiendo no solo comidas, sino también la alegría y el amor que emanaban de la pareja en el corazón de todo. A medida que el restaurante consolidaba su posición como uno de los establecimientos más queridos y respetados de la ciudad,
Carlos y Ana comenzaron a mirar hacia el futuro, reflexionando sobre el legado que deseaban dejar. El éxito del restaurante, aunque gratificante, era solo el comienzo de una visión más amplia que Ana y su padre habían soñado, una visión en la que Carlos ahora desempeñaba un papel central. Se reunieron para discutir la expansión del negocio, no solo en términos de abrir nuevos locales, sino también expandiendo su misión de crear ambientes laborales basados en el respeto mutuo, la justicia y la oportunidad. Carlos, con su liderazgo probado y dedicación a los valores fundamentales del restaurante, estaba en el corazón de este ambicioso plan. Juntos, imaginaban una red de establecimientos que no solo servirían comida excepcional, sino que también serían pilares de la comunidad, promoviendo la inclusión y apoyando iniciativas locales. Sin embargo, lo que Carlos no sabía era que el restaurante era solo la punta del iceberg de un proyecto mucho más grande, concebido por Ana y su padre. El verdadero objetivo era revolucionar la industria de la hospitalidad, creando un modelo de negocio que pudiera ser replicado en todo el país, e incluso internacionalmente, promoviendo prácticas éticas de negocios y sostenibilidad ambiental, además de excelencia culinaria. Cuando Ana reveló esta visión a Carlos, él quedó atónito, percibiendo la magnitud de lo que estaban a punto de emprender. La idea de que el pequeño restaurante que había ayudado a transformar fuera solo el comienzo de algo mucho más grande fue tanto aterradora como emocionante. Carlos sintió el peso de la responsabilidad, pero también la emoción de estar a la vanguardia de un cambio tan significativo. Este restaurante, nuestro equipo, todo lo que construimos juntos, fue una prueba para algo más grande. Queremos que seas pieza central de este sueño, Carlos, explicó Ana, su voz llena de esperanza y expectativa. Carlos tomó un momento para absorber las palabras de Ana. La confianza que ella y su padre depositaban en él era abrumadora. Sin embargo, al mirar a los ojos de Ana, encontró el coraje para aceptar el desafío. Vamos a hacerlo, dijo, su decisión reflejando la determinación y el compromiso que habían caracterizado su viaje hasta ahora. En los meses y años siguientes, Carlos y Ana, junto con un equipo dedicado, trabajaron incansablemente para hacer realidad esta visión. Cada nuevo establecimiento que abrían era una oportunidad para difundir sus valores e influir positivamente en las comunidades a su alrededor. No solo crearon empleos, sino que también cultivaron ambientes donde las personas podían crecer, aprender y prosperar. El impacto a largo plazo de sus acciones fue profundo. Carlos y Ana se convirtieron en conocidos no solo como líderes exitosos en la industria de la hospitalidad, sino también como visionarios que se atrevieron a imaginar un futuro diferente para el negocio y para la sociedad. Transmitieron sus valores de justicia, coraje y compasión a las generaciones futuras, asegurando que el legado del restaurante viviera mucho más allá de ellos. El restaurante, que una vez fue un simple establecimiento luchando por encontrar su lugar, ahora era el corazón de un movimiento mucho más grande, un testimonio de lo que es posible cuando coraje, amor y liderazgo se unen. Para Carlos y Ana, era solo el comienzo de un viaje que continuaría inspirando y transformando vidas durante muchos años.